Siga escribiendo. Daría la vida por acompañarlo cuando presente sus cuentos. Pero ya me tengo que marchar. Papá, no se vaya todavía. Le quiero pedir algo. Soy todo oídos. Tiene que ver con su libro Sastrería. Sí, me acuerdo. Ahí escribí algunas notas importantes de la familia. Papá, desde hace mucho tiempo tengo un sueño. Quiero tomar su libro un día cualquiera, abrirlo y encontrar perdido entre sus páginas algún recorte que mencione alguno de mis cuentos. Ah, una cosa más. En alguno de los márgenes de ese libro quiero leer de su puño y letra Rodrigo Carlos Arturo, hijo y escribidor. Yo preferiría mi hijo escritor. Y tiene razón el sastre, Carlos. Tiene mucha razón. Escribidor es alguien que le dictan algo y meramente se aboca a escribir lo que le dictan. Un escritor es aquella persona que entra en un proceso creativo y nos entrega sus creaciones literarias, como este laberinto de narraciones, presentándolo acá hoy en día entre su familia, su grupo íntimo de amigos y lectores. Lectores que quieran acercarse a la obra de Carlos y lectores que también vamos a ir a conquistar. Y espero que cada uno de los presentes sea un gran difusor de este libro, ya que la editorial chiquitita no tenemos el neuromarketing como para conquistar tantos lectores o engañar tantos lectores, así que requeremos de los que están acá que sean grandes difusores de la obra de Carlos. Eso es muy importante. Así que tiene razón el sastre, es un escritor. Voy a leer un pequeño párrafo para no extenderme. Papá, lo vine a visitar. La exclamación resonó como un eco que deambuló de tumba en tumba. Él no se hizo esperar y con serenidad se sentó a mi lado, con su camisa rigurosamente planchada, la corbata café a rayas y la cinta métrica colgando de su cuello. Sus zapatos estaban cuidadosamente lustrados, como siempre solía mantenerlos. Hijo, he visto que está escribiendo. Sí, papá. Tal vez le gustaría escuchar lo que escribo. Cuento historias propias y ajenas. Las adorno, las exagero un tanto. Permito entrever secretos o verdades a medias. Y a veces, solo algunas veces, juego con las rimas. En ambientes que algunos dirán que están cargados con los aromas de Macondo. Y esto es el libro de Sastrería y otros cuentos. Es un texto con una profunda carga de sentimientos. Y yo cuando tuve mi primer acercamiento a estos cuentos, me sorprendió las imágenes emocionales que el autor plantea transversal en su laberinto de narraciones. Y esto es vital, porque cuando un escritor te plantea su narrativa a partir de imágenes emocionales, nos está extendiendo una invitación a un viaje al gran mundo, o quizás el mundo más significativo, como es el mundo de las emociones. No me quiero extender más. Carlos es un escritor con alma de poeta, y los poetas escriben muy buena prosa. Y ahora dejo con ustedes a nuestra, porque es chilena, a nuestra destacada escritora y gestora de talleres literarios, la señora Montserrat Martorell Colón, para quien pido un cariñoso aplauso. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer para mí presentar este libro de Rodrigo Narváez Moreno, que ha sido durante casi 4 años mi alumno en mis talleres literarios. De la escritura a la vida, de la literatura a la vida, hoy es también un amigo. ¿Qué puedo contarles de estas páginas, de esta historia? Primero, que el libro de Sastrería y otros cuentos es un arrojo. Eso no es una novedad. Su autor es un hombre que viene de la medicina y que se enfrenta a la narrativa con toda su agudeza. Escribir, para los que conocemos este oficio, implica eso: exponernos, mostrarnos, exhibir nuestra vulnerabilidad, nuestras obsesiones, nuestro pequeño mundo. Hay algo íntimo en eso, hay algo profundo, hay algo que solo nos pertenece por un rato a nosotros, los que escribimos, y luego es de ustedes, de los lectores, de las lectoras. Hasta ahí valiente el hombre que escribe porque tiene ganas, muchas ganas de contar historias en voz alta, y no se equivoca al hacerlo,
Aplaudamos esa generosidad, esa entrega, esa manera tolstiana de pintar su aldea y hacerla universal. ¿Qué hay en este libro? Aquí hay poesía, hay presagios, hay pandemias y emergencias sanitarias, y amor y desiertos. Hay un corazón que se abre con imaginación y lógica por la palabra escrita. Celebro también sus registros orales, sus personajes entrañables, su estructura orgánica para meterse en cada párrafo, sus frases bien armadas, su organización, su capacidad para lanzarse sin miedo y con esperanza. Aplaudo los diálogos, la sorpresa, su coherencia, cohesión y raciocinio. Nada aquí está escrito azarosamente y los lectores se encontrarán con un mundo que conocen, con una realidad familiar que puede ser la de cualquiera. Esa cercanía importa, de la misma forma que nos importa cómo Carlos se libera de las tinieblas, vuelve a la luz y pasa de una historia a otra sin miedo y sin pudor para jugar, para ser libre, mejorando sustancialmente en cada relato a través de descripciones, diálogos y omisiones, porque uno también escribe con el silencio. Acá hay desparpajo, emoción, estaciones, vientos, misterios y curiosidad. Acá hay voces diferentes, sueños enunciados, trozos de la vida del narrador, reales inventados. Un pacto con la ficción, un pacto con la memoria, y eso es en definitiva la escritura. Ya lo decía Jorge Luis Borges cuando nos prometía que la imaginación estaba hecha de convenciones de aquello que recordábamos, o Clarice Lispector simple y profunda, voy a crear lo que me sucedió. O Pessoa, nuestro querido Fernando Pessoa, que escribía que la literatura es la prueba que la vida no alcanza. Y puede ser cierto, no nos alcanza. Por eso agradezco las virtudes de Carlos Narváez, todas, pero sobre todo una, el corazón que habla, que escucha y que piensa. Eso nunca puede estar de más. Gracias por eso. Bueno, después de esta brillante presentación de Martorell, dejo con ustedes, sin ningún preámbulo más, a Carlos Narváez. Un caluroso aplauso, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá, a todos, a todas. Primero voy a hacer una pequeña aclaración. Una pequeña aclaración. Hace poco estuve en un matrimonio de unos amigos que están acá, y el novio dijo que era llorón, ¿ya? Cuando le iba a hablar. Yo voy a decir que en mi casa, mis mujeres, algunas me dijeron, hoy no llore. Otras de mis hijas me dijeron, si quiere llorar, llora. ¿Ya? Entonces dije, voy a dejar que se dé como se tenga que dar nomás, porque el libro tiene una carga emotiva muy grande para mí. Los agradecimientos, algunos, tengo unas poquitas imágenes porque este es un proyecto, si bien lo firmó un tal Rodrigo Narváez, este es un proyecto familiar. Y a propósito del nombre, que me preguntaron quién es Rodrigo Narváez, también otro amigo y compañero de muchos años de trabajo me dijo, te conocía por Carlos Arturo, está por aquí, me dijo, ¿Rodrigo es tu primer nombre? No. Hace unos meses, estando en Colombia, que fui a visitar a ver a mi mamá, yo le dije, estoy escribiendo un libro, estoy avanzado. Le pregunté, le dije, ¿con qué nombre lo firmo? Y ella con sus 95 años, con una respuesta muy obvia, me dijo, con su nombre. Ya le dije, pero ¿con cuál? Rodrigo. Y por eso ahí está Rodrigo Narváez. Ahora, los derechos de autor son de Carlos Arturo. ¿Ya? En el último cuento que después pasa un poquito, hay un cuento que se llama El libro de sastrería. Y es el que le da el nombre, por eso se llama El libro de sastrería y otros cuentos. En el último cuento, que Juan sacó unos párrafos
y yo converso, yo saco a mi padre de la tumba y me pongo a conversar con él y intercambiamos algunas cosas y de pasadita le reclamo porque él tuvo que ver en esto de que yo como a los 13 años me enteré que no me llamaba Rodrigo, porque él se le olvidó avisar, siendo que en Colombia mi mamá, mis hermanos, mis compañeros del colegio, todo el mundo, y yo de hecho llego allá y como que sucede algo, algún fenómeno, ¿ya? Y si me dicen Carlos no contesto. Pero no lo hago a propósito, sucede nomás. Sucede. Entonces, este lo firma Rodrigo Narváez, que es donde ese... Y con eso de pronto con eso juega un poquito con ese pudor que uno tiene de hablar cosas, de abrir cosas desde la intimidad también. Como decía Juan, esto tiene que ver también, esto de escribir con una disciplina, con trabajar, con prepararse, con estar escribiendo. Y si bien es cierto, yo justo no estuve en esta foto, ¿ya? Pero aquí hago una relación a unos talleres que se celebraron aquí, en este espacio del Colegio Médico, impulsados por el doctor Eduardo Bastías, ¿ya? Un destacado médico de la región y también escritor, ¿no es cierto?, que impulsó algunos talleres desde hace algunos años. Él no puede estar acá porque está muy delicado de salud, ¿ya? Así que yo quiero hacerle, él es el que está al medio, ahí, Eduardo Bastías, ¿ya? Y ahí estamos algunos colegas que desde el mundo de la medicina nos juntamos a escribir también y que algunos están aquí. Muchas gracias. Y aquí tenemos a Montserrat, ¿no es cierto?, que yo me vinculé a su taller de literatura, de cuentos, desde hace algunos años. Aquí están varios de mis... al inicio éramos compañeros de taller y después con el tiempo en la pandemia, que solo nos conocíamos por Zoom, después ya nos juntamos en Santiago y desde hace algún tiempo se generó una amistad, una relación de mucho afecto, de mucho cariño. Entonces con ellos eso me obligó a mí a ser disciplinado, a separar y bloquear, de no decir sí a cirugías y decir sí los martes a esta hora, me reúno con mi taller, algunas veces falté, sí, debo decirlo, ¿ya? Pero ahí nosotros trabajamos los cuentos, nos dejan tareas, Montserrat nos deja tareas, nos leemos entre nosotros y es un aprendizaje continuo y constante, ¿ya? Y es muy, muy grato porque además es una relación de mucho cariño y de mucho respeto. Y aquí varios de los de ese taller están aquí y otros no pueden estar porque están lejos. Este es el libro del que sacó un poquito Juan, que es el libro de sastrería. Cada libro, cada cuento tiene a su vez un patrón de corte, de sastrería, que es tomado de un libro muy viejo que tenía mi papá, que justamente él, sobre el libro, en los márgenes escribía notas de la familia. Y ahí, un poquito pixelado, lo hicimos a propósito para que no se note mucho, ¿no es cierto? Había una nota a propósito de cuándo nació una sobrina, dónde se escribió, él escribía todo eso, ¿ya? Entonces, tiene un valor emotivo y afectivo muy importante. Y nada de esto sería posible, ya yo dije, cuando estábamos ya como muy encima de esto y vi cómo era que el lanzamiento, que el cóctel, que esto, que las invitaciones, que confirmar, yo dije, yo solo quería escribir un libro. Yo solo quería escribir un libro y dije, como que no hay punto intermedio, como que una de mis hijas me dijo, ya papá, si ya entraste, ya, no hay vuelta atrás. Porque como que cuando empecé a ver que esto crecía, dije, ¿y si no? Entonces, y me dijeron, no hay vuelta atrás, ya diste el vamos. Y aquí estoy. Y aquí estoy, aquí con ustedes. Y como me dijo alguien, vaya tranquilo,
que son todos sus amigos, sus conocidos, gente que le tiene cariño, y así es, así me siento en mucha confianza, gente con la que con unos carreteado en un lado, con otros en otro lado, con otros de tantas cosas, ¿no? Así que muy agradecido, y esta es mi familia, y como les digo, ¿por qué están aquí? Porque me han tolerado, me han tenido paciencia, me han leído, me han hecho caras así como, yo le digo, este cuento no va bien, hay que darle otra vuelta. Me dicen, sí. A veces unas sugerencias, a veces otra vez me dicen, ¿por qué? Con las sugerencias yo algunas me hago cargo y otras no. Entonces ahí a veces me dicen, oh, que es porfiado. Bueno, ¿ya? Eso también me decía Juan, y aquí aprovecho de agradecer a Juan Silva, que me lo recomendó otro colega nuestro, Francisco Pérez, escritor también, que es otorrino, y él me dijo, conversando, me dijo, Juan. Y ha sido un camino muy interesante de ir revisando, ir trabajando, escoger un poquito los cuentos y después conducir por el camino hasta tener este libro que lo tenía aquí a la imprenta en Valparaíso, en Casa Vieja, por dentro con toda la tecnología, ¿no? Pero dentro de un marco de las casas de Valparaíso, unos señores, como son nuestros señores de Valparaíso, porteños, en una foto estaban por ahí, ¿ya? Y aproveché de tomar los libros en la mano, de verlos, de ver el proceso y de tomarles el olor. Y esto es maravilloso. Porque algún minuto pensé y dije, ¿y si hacemos libro solo digital? Y una amiga que está por acá me dijo, el placer de tener el libro en la mano, la primera vez, no es inigualable. Así que por eso estamos en esto, ¿ya? Y muchas gracias por estar acá en esta tarde de sábado. Ya, después de esta entretenida presentación de Carlos, si hay alguien del público que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación, para hacer algo entretenido, conversar un poco con el autor, se lo agradecería de antemano. Perdón, también a nuestra destacada Martorell, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, de uno. ¿Tú seleccionaste los cuentos? ¿Hay más cuentos? ¿Hay más historias que se puedan ir desarrollando? Con Monserrat nos reunimos todos los martes, desde hace algunos años. Ahora, no todo lo que uno va escribiendo, pero ahí hay material donde uno puede trabajar, donde uno puede trabajar, volver, tomarlo, darle otra vuelta y sacarlo, ¿no es cierto? Y al principio yo a Juan le dije, tengo, no me acuerdo si eran 22 o 25, entonces él dijo, y si seleccionamos 12, ahí un trabajo de decir que sí, que no, ¿ya? Y ahí fuimos reduciendo con 12 como para hacer esta aventura, porque ha sido una aventura. Muy interesante esto. Cada etapa ha tenido su estrés y hay más material y espero seguir escribiendo. Espero que ustedes lo difundan, que esto se mueva y yo motivarme y seguir escribiendo. Carlos, como amigo tuyo te quería preguntar cuántos años y esta virtud que tienes tú, esta cualidad, la estás cultivando y qué pasó en la pandemia con esta producción. ¿Aumentó, disminuyó, cambió? Ahí en el libro hay un cuento que se llama Teresa. Teresa, en el año 2016 la presenté para un concurso de aquí del concurso literario del Colegio Médico. Y claro, con Teresa gané el primer premio y ahí yo dije,
porque como uno presenta con seudónimo, entonces yo dije, al parecer, gente que no te conoce encuentra que hay un valor. Entonces, del 2016 siempre ha estado como, y de antes, ¿no? Solo que ahí yo lo presenté. Y en la pandemia, con todo lo doloroso de la pandemia, con todo a nivel mundial, a nivel sanitario, esto fue un regalo, la pandemia fue un regalo para mí. Porque aprendí a sacar tiempo y a darme tiempo que no sea trabajo médico clínico, a dejar de ser trabajólico en el ámbito de la medicina y a dejar un tiempo bloqueado para Carlos Narváez, para sentarse, para estudiar, para leer y para escribir. ¿Ya? Y porque buscando encontré a Montserrat, pasé por otros talleres, ¿ya? que habían en internet, y había con unos que no hubo empatía nomás, ¿ya? Y después le escribí y ella tiene unos talleres en forma más permanente, y ahí empecé un mayor desarrollo, así que a la pandemia yo le agradezco, ¿no? Con regalo. ¿Alguna otra pregunta? Hola Carlos, quería saber cuántos cuentos son en el libro en total y si hay alguna unión, alguna idea que de alguna forma nos conecta cuando los escogiste. Hay una primera hoja, o de las primeras, que dice, le puse, empiece por aquí. Empieza en el libro, ¿ya? Y pero antes hay un escrito, saqué un párrafo de un escritor mexicano, Juan Villoro, que habla en un ensayo que él tiene que se llama Pasión y Condena, respecto de escribir, que es una pasión, pero que también es una condena, y él habla, llega a una manera donde dice que uno busca que el escrito no tenga, al final del producto, no se note la hebra del sastre. ¿Ya? Fui conectando en la cabeza el libro del sastre, el libro de sastrería de mi papá, esto de Juan Villoro, y también me acordé de una cuestión que en la casa, bueno, a propósito, mi papá era sastre, es como obvio decirlo después de todo esto, mi mamá modista, y el taller de sastrería, que era una parte muy central de mi casa, ahí sucedían muchas cosas, ¿ya? Ahí sucedían muchas cosas, que están un poquito relatadas muy someramente ahí, y yo creo que fue mi primer taller literario ahí, porque mi papá, entre medio de coser leía y entre medio de coser recitaba, ¿ya? Y entonces yo dije, los sastres van trabajando con partes, con retazos, con cortes que después los juntan, los unen y se va formando una prenda. Y si bien es cierto, aunque mi papá y mi mamá insistían que uno en la vida tenía que saber hacer de todo, decían ellos, ¿ya? Entonces a mis hermanas y a mi hermano, ellos aprendieron, entre todas, además de su profesión y todo, ellos aprendieron a coser. Yo fui como el más odioso, porque como que nunca. Sí me enseñó a escribir con lápiz en las primeras vocales, eso sí, y a leer con él. ¿Ya? Pero cuando estaba armando esto, yo sentí, y lo digo ahí, sentí que yo era el sastre, ¿ya? Que estaba haciendo un traje con diferentes partes, diferentes cuentos que expresan, hay algunos cuentos que ustedes pueden pensar y decir, y este que fumó, ¿ya? ¿Ya? Así que hay el libro de sastrería, que es más autobiográfico, y hay otros que van conformando a mi gusto un todo, que es el libro de sastrería y otros cuentos, ¿ya? Como que ese es el hilo conductor de alguna manera. Perdón, son 12 cuentos y hay un poema
yo a Juan le dije, son cuentos, pero el libro se lo quiero dedicar a mi mamá. ¿Ya? Y le hice una poesía, que está ahí. Entonces me dijo, es tu libro, haz lo que quieras. Entonces por eso la poesía está al final. ¿Ya? Eso. Acá. Buenas tardes a todos, a tu guía, Carlos. Con respecto a la... Te entiendo todo el tema de la familia, los sentimientos. ¿Tienes locaciones especiales en el libro? Física. ¿En cuál de los cuentos se relata esa locación en forma especial? Algo escuché al principio, más fondo, ¿me equivoco? Eso. Hay algunos cuentos que están como que de alguna manera están ubicados y se siente, espero, como la cordillera de los Andes, más hacia el trópico. ¿Ya? Hay un cuento que es el Capurí, que es un cuento bastante mágico, como de un árbol que termina siendo una sanación. ¿Ya? Teresa también es un cuento que se desarrolla en un pueblo de la cordillera de los Andes. Ese fue una experiencia como cuando era médico que hacía el año rural, que se llama allá en Colombia. ¿Ya? Y los otros pueden suceder en cualquier parte. En realidad, los otros pueden suceder en cualquier parte. Y el libro de Sastrería, sucede en mi casa paterna. Querido amigo, profesor, hermano mío, ¿cómo logras conjugar lo disperso que eres, lo falto a veces de atención que también te caracteriza, lo tremendo profesional que todos conocemos logras día a día, con esta obra maestra? O sea, ¿cuál es la clave? Amigo. Pero me conoce. En mi casa, Katia está aquí y el otro día dijo, mira, me dijo, aquí en este lugar, por favor, aquí coloca las llaves y tu billetera. Dije, pero no importa si yo no. Me dijo, porque todas las mañanas te das 1000 vueltas buscando las llaves y la billetera en cualquier lugar. Estoy trabajando. Yo creo que uno tiene focos. Y claro, en el mundo de la anestesia, con el riesgo y la importancia para la vida de las personas, uno tiene así como que yo, foco, y trabajamos bien. Aprendí a focalizar también, foco, a leer, y foco a cosas que se te vienen a la cabeza y te dicen, y uno empieza a escribirlas y a trabajarlas. El resto de las cosas, ya voy a cumplir 60 años y más o menos ha funcionado, entonces voy a dejar que sigan así. Pero sí, te escucho. Felicitarte, amigo, por este libro. Pero la pregunta es, dentro de los 12 cuentos, fuera del poema, que es un sentimiento y una emoción hacia tu mamá, ¿cuál de ellos es el que más representa a Carlos Narváez, no a Rodrigo Narváez? Esa es la idea. A Carlos Narváez
Hay un cuento que me gusta, que se llama El perro de Matilde. Es un cuento, el más largo de los cuentos que están ahí. Y en ese cuento hay unos personajes que como en una situación como posapocalíptica, como que deambulan, y hay un perro que camina con ellos. Y Matilde quedó atrás. ¿Ya? Y es curioso porque en algún rato, a propósito de este cuento, en algún rato tuve algún conflicto con el nombre Matilde, pero el cuento lo tenía escrito como Matilde, como el perro de Matilde. Y en algún rato tuve así como, ¿y si este nombre y se lo cambié? Y temporalmente, durante una semana, fue el perro de Esperanza. Pero tuve que rehacer mucho del cuento y después le daba vuelta así. Y como que Matilde no me permitió. Y volví al perro de Matilde, y se llama Perro de Matilde. Y ese yo creo que me expresa, de alguna manera, expresa al Carlos Narváez. Pero Rodrigo está siempre, ¿eh? Hola, padrino. Muy feliz y súper orgullosa de ti. Y lo que te quería pedir es que me expliques un poco la portada, como el dibujo. Bueno, en muchas casas, no sé si antiguas, pero en muchas casas hay una máquina de coser todavía. Pero en mi casa la máquina de coser era la máquina de coser. Y allá, como un poquito fuera de la perspectiva, está un señor de pie. ¿Sí? Y la máquina de coser era de pedal. Las antiguas eran de pedal. Y ese era el espacio donde mi papá y mi mamá trabajaban. Y ahí hay también un libro abierto en el piso y unos lápices, ¿ya? Porque en diferentes etapas de la vida, o mis hermanas, o mi hermano, o yo, estuvimos ahí. Mientras trabajaban, o los otros se habían ido al colegio ya más grandes, nosotros estábamos con mi papá y mi mamá. Mi papá en algunos ratos nos enseñaba a hacer en una hoja, hacer esta cuestión como de moverle la mano, ¿no es cierto?, para afinar, y después hacer las vocales, y después hacer vasos, tazas, montañas. Entonces esa es la carga que tiene, porque eso de alguna manera identifica en mi familia, identifica un núcleo muy importante de la casa. Y yo les voy a comentar una infidencia. Hace poquito, hace 10 días, estuve en Colombia, ¿ya? Le llevé el libro en el computador a mi mamá porque no lo alcancé a tener y ella ya se despidió, ¿ya? Pero mientras conversábamos con mis hermanos cosas importantes, cuando alguien tan importante como tu madre va a fallecer, nos íbamos todos los hermanos, porque en la casa todavía está ese espacio, y las cosas importantes nos íbamos a ir a conversar. Eso era como en forma natural, ¿ya? Nos íbamos a ese espacio. Entonces, de alguna manera quiero relatar eso, y por eso para mí una carga como muy nostálgico. Bueno, ahora continuando con el programa, tenemos una invitada muy especial, actriz ella, estupenda por lo demás, así que dejo con ustedes a Fernanda Narváez. Hola. Mi papá no sabe esto. Fue un complot entre Juan el editor y yo. Voy a leer el último, que es el poema que le hizo mi papá a la mamá Charito.
lindísimo, dice la otra. Pero es que yo trabajé de muy cerca en este libro, ¿ya? Así que nada, se los voy a leer para que lo escuchemos juntos y después los vamos a invitar afuera a compartir y por supuesto a comprar el libro. Sin maleta, sin abrigo, de pie, sin apuro, sin apremios, de pie, frente a ti, frente al coraje, frente a la ternura, frente a la templanza. Por momentos, tus ojos cansados se apagan, vuelven, sonríen, quieren. Tu rostro, ajado a veces, lozano otras tantas. Por momentos, aún es la vida, la respuesta rápida, la respuesta ágil. Por momentos, acunabas, tarareabas, protegías. Por momentos, cantas, canciones viejas de la tierra. Por momentos cantamos, las letras, la memoria, la de ella, la mía, la nuestra, cantamos. Un día tras otro, tus manos, un día tras otro, las mías. Me das un beso, bendiciones al mediodía, a la noche. Hoy nuevamente marcho, llevo maleta, llevo mochila. Tu viaje, quizás más largo, cuando sea, cuando sea. Por momentos ausencia, ausencia que inunda, ausencia que duele. Descansa, descansa cuando quieras, sabrás el instante justo de aquietarte. Tu viaje sin maleta, sin abrigo. Camino lento, camina hacia la puerta. Alargo el tiempo. Nos miramos. Vuelva pronto, aquí lo espero. Gracias. Y bueno, damos por concluida esta presentación y como dice Fernanda, hay que apoyar a los artistas emergentes. Los escritores a partir del siglo XIX son considerados artistas, pero esto es arte, es arte. Así que a comprar el libro, viene Navidad, y los sería un buen regalo para Navidad, y regalemos libros. A los niños saquémoslos de los tablets, saquémoslos del iPad. ¿Qué hace un niño de 2 años con un tablet? Por favor, no imaginen el daño que le estamos haciendo a ese niño. Regalemos libros a nuestros niños. Regalemos libros esta Navidad. Dejemos afuera el mall, dejemos afuera Ripley y regalemos libros. Y yo creo que aquí tenemos un muy buen regalo. Y obviamente después de comprar el libro están cordialmente invitados a compartir un cóctel y una buena conversación de literatura también, de lo que sea. Así que muchas gracias por estar acá y un gran aplauso para... Pueden pasar afuera, hay comidita y libros para comprar.